Bendiciones. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Es mi deseo que seas prosperado, bendecido en todo, pero así como prospera tu alma. Bueno, hoy vamos a entrar a una enseñanza que creo que te va a responder a alguna situación en la vida. ¿Cómo entender las cosas cuando no tienen sentido en la vida? Y Dios así se muestra en muchos casos. Y hoy vamos a navegar la escritura con esto. Pero vamos a entregar esta reunión al Señor. Y si tú estás en Guatemala, visítanos. Ven a este ministerio, la iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y será para mí un honor, igual que a mi esposa, saludarte y conocerte mejor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu bendición. Señor amado, háblanos. Hay tanta necesidad de una palabra que nos anime, que nos dirija, que nos exhorte. Señor, te lo pido, seas tú quien nos hable el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay cosas que a veces uno no entiende, pero Dios responde de una forma sobrenatural. Quiero contarte. Hace varios años voy a esta iglesia en México, al norte de México, y al mismo tiempo que voy a ministrar a la iglesia con Viti, mi esposa, tenemos la oportunidad de, ser los ministros que vayan a oficiar la boda del hijo del pastor. Entonces, recuerdo que cuando llegamos, el pastor me dice, mira, acompáñame a ver cómo va mi traje con el sastre, con el que lo tenía. Era un centro comercial. Cuando llegamos, nos parqueamos, entramos, íbamos en los corredores. En eso hay una pequeña tienda de trajes a la medida, muy elegantes y muy finos. Y veo yo un traje, me acuerdo, celeste, hermosísimo, en un maniquí. Yo dije, qué lindo eso, permitime, le dije. Y recuerdo que entré y cuando veo el traje y le veo el precio, dije, con razón tengo buen gusto. Estaba carísimo, increíblemente caro. Bueno, entonces lo acompaño a él al sastre de este local, ¿verdad? Era una tienda que como habíamos llegado a Estados Unidos, porque esta es una ciudad fronteriza en la que estábamos, en Saltillo, pues yo lo acompañé a esa tienda, Burlington se llamaba. Cuando él fue a ver el traje, bueno, yo me fui al área de caballeros, ahí a abrir el pico, dije yo, o más bien dicho, a recorrer la tienda. Y siempre con aquel estímulo de ver si había algo bonito y barato, me voy al sector de remates, o sea, de lo que está por liquidación. Y en eso veo que está el rack de liquidación vacío. Y lo único que hay al centro, hay un traje celeste. Yo cuando lo veo me sorprendo porque digo, qué curioso, ¿verdad? Se parece al que estaba allá afuera. Y cuando lo veo, miren, si no hubiera sido el mismo, era casi el mismísimo. Era casi una copia impresionantemente de todo. Entonces, es más, para decirle que cuando yo lo vi, ¿sabe qué pensé? Mi amigo lo compró y me lo vino a poner aquí. Como un festejo o algo así, porque él vio cómo me gustó. Entonces dije, tal vez hay cámara escondida. Y empecé a ver por todos lados, ¿dónde estará la cámara escondida de mi amigo? Pero nada, entonces lo saqué. Y cuando me lo puse, imagínense, era el único que había ahí. Y ahí tenía una etiqueta. Me di cuenta que sí era de la tienda, porque tenía una etiqueta de la tienda y decía, en liquidación, era el único que quedaba y estaba a un precio risible, como el 10% de lo que vi el otro. Tanto me sorprendió que cuando me lo puse, me lo estaba colocando,
casualmente venía él con el sastre. Y cuando me vieron, me dice él, ¡hala! ¿Fuiste a traer el saco que querías? Yo le dije, no, este lo encontré aquí, no puede ser. Y el sastre vino, déjeme ver, y me empezó a medirme, me talló, me lo vio y me dijo, este traje no necesita ningún cambio, está a la medida, a su cuerpo. Tanto es así que él también se asombró y yo me asombré. ¿Y sabe qué? Logré meditar que Dios, el Padre, otorga los anhelos del corazón, pero te lo muestra de algo que a veces cosas que para ti no tienen sentido. ¿Cómo es posible que llegamos a esa tienda? El único que queda es ese traje en esa ubicación y me quedaba perfecto. O sea, cosas que uno no entiende, pero solo lo entiende porque el Padre, entiende uno, siempre hace cosas que son fuera de lo usual. Lo usual hubiera sido que alguien hubiera llegado, me lleva a esa tienda, paga el traje, me lo dieran, o sale el dueño de la tienda y le dice, mire, le voy a dar un porcentaje de descuento muy alto, muy fuerte, como algo que tuviera sentido, pero no que apareciera, como se lo conté. Realmente hoy vamos a estar navegando con historias de cómo es que mi Padre obra con aspectos que no tienen sentido. Usted ve la figura, estamos viendo un mar, una costa, y aquí hay uno de los milagros que a mí me asombra, o no me asombra en el sentido que me deja perplejo, sino que a veces me provocan pensar que sea difícil que sucediera, pero creyendo que la Escritura es veraz, seguramente que es muy cierto con lo que sucedió. La historia dice que estaba Jesucristo con Pedro y de repente llegan los cobradores de censo. O sea, había una normativa que todos los que entraban a hacer, todo aquel que era partícipe como ciudadano de un lugar, tenía que dar pues un impuesto. Y daba la impresión que ellos, tal vez como que se mantenían viajando mucho, no lograban demostrar si ellos habían pagado. Entonces vienen y se acercan a Pedro y le dicen que ellos tienen que pagar. Y Pedro, pues acuérdese que quien tenía el dinero era Judas. Le dice a el Señor Jesús lo que había que hacer. Entonces el Señor Jesús dice, eso lo deberían de pagar los ciudadanos de este reino. Pero para poderlo entender mejor, acompáñeme conmigo a Mateo 17, 26 y 27 y dice de esta manera. Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino, o sea, del reino de él, no tienen que pagar impuestos, no debieran, porque nuestro reino no es de este mundo. Nosotros somos conciudadanos, somos extranjeros, dicen, inclusive ciudadanos extranjeros de un reino que no es de este mundo. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar, dice, y echa tu anzuelo, le ordena a Pedro. Ábrele la boca al pez, al primer pez que saques, y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Solo aquí vemos, bueno, un milagro que obviamente fue asombroso, pero yo quiero que medite en algunas condiciones para que se haya dado este milagro y por qué todos estos milagros que vamos a estar viendo a continuación, inusuales, solo es para que nosotros meditemos de cómo es que mi Dios puede obrar en nosotros. Primero, ¿por qué utilizó un pez estando con Pedro? ¿Por qué él hubiera podido decirle a Pedro, mete tu mano en
esa alforja o en ese bolsón o en esa, inclusive en esa olla, y ahí vas a encontrar el dinero. Y como Dios es, el Padre es hermosísimo para producir de lo que no hay, seguramente ahí lo hubiera encontrado. Pero no, le dice a un pescador, pero Pedro era un pescador de redes. Cuenta todas las experiencias de la Biblia que él trabajaba pescando mar adentro con redes. Cuando él estaba limpiando la red, él tiraba la red. No era un pescador de caña. Seguramente sabía el oficio, pero no era ese su oficio. O sea, el Señor viene y lo sacude, le cambia su rol. Y lo otro es que Pedro, obediente, él como pescador, él dijo, bueno, voy a ir a probar a tirar la caña. Si el Señor dice a tirar pues el anzuelo, a esperar. ¿Cuántos de ustedes no han ido a pescar? Hay que ir a esperar. Hace poco fuimos con mi hijo a un camping y con mi nieta nos fuimos a una laguna que había ahí. El administrador del sector nos llevó unas cañas y nos dijo, solo tengan paciencia y ahí van a pescar algo. Y miren, pasamos como una hora y tal vez si hubiéramos pescado, si hubiera frío, un buen catarro. Pero por lo menos tuve yo la experiencia de estar con mi nieta. Pedro, él dijo, bueno, tira la caña. Y dice que el primer pez que él agarró, que debió haber sido algo muy rápido, tenía la moneda. Otra condición de este milagro. Si un pez toma un obstáculo o digamos, un objeto del mar, como sucede ahora, y que hay mucha contaminación de plásticos en los mares, dice que el plástico se almacena o se cobija en el vientre, en el buche. No, este pez lo tenía en la boca, como que la orden que tenía era no lo tragues. Y otro era exactamente la moneda que habla aquí era un estatero. Dice que en los versos anteriores que el impuesto que ellos tenían que pagar eran 2 denarios por persona. Y un estatero es el equivalente a 4 denarios. O sea que la moneda que sacó del pez era exactamente el impuesto, tanto de Pedro como del Señor Jesús. O sea, ¿por qué tanto vuelta a ir a la playa, agarrar la caña, tirarla, esperar a que pique el pez? Cuando hubiera sido tan sencillo, sácalo de ahí. Pero era porque el Señor te dice, yo te voy a suplir, yo te voy a hacer provisión en tu vida inusual, pero te tengo que sacar de tu comodidad. Te tengo que sacar de las cosas que tú conoces para que no creas que fue por tu fuerza. Él no le dijo, ve y tira la red en tu bote y ahí con eso vendes el pescado y pagas el impuesto. No, lo sacudió y Pedro obediente. Yo solo puedo ver que el Padre, cuando Él te dice que Él nos puede sostener y Él nos puede bendecir, lo va a hacer de manera que nos pueda sacar de nuestro ambiente, de nuestra condición, ¿cómo le llamaría yo? Normal, o de nuestra forma de hacer las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Tal vez uno diría, en mi personal, yo soy ingeniero y digo, Señor, yo sé que si el día de mañana no, tal vez necesidad de abundancia, ¿de dónde? Y el Señor me puede decir, pues a lo mejor puedo cesar tu carrera, pero yo te voy a demostrar que yo te puedo proveer con algo que tu condición humana no lo podría hacer. Y por eso yo estoy muy contento de saber que Dios
está fiel para decirte, yo puedo bendecirte en condiciones inusuales, que no lo crees. Miren, esta otra historia que es muy conocida, seguramente usted la ha oído muchas veces, pero es cuando Jesús transforma o convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Usted se acuerda, esa historia es muy conocida. Pero lo que es muy inusual es la forma como se operó ese milagro. Quiero que lo lea conmigo. Vamos a leerlo. Dice aquí, en Juan 2, capítulos 6 y 7, dice que anteriormente la madre le dice, hagan lo que Él les ordene, porque Él va a resolver el problema de la escasez del vino, ¿verdad? Dice que Jesús seguramente entró a un lugar, a un aposento, y en eso Él vio 6 tinajas de piedra, leámoslo, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, aquí lo asombroso es, ¿qué pudo haber pensado la gente que recibió la orden de Jesús? Ya que Él les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Qué es esto de tinajas de agua conforme al rito de la purificación? Bueno, anualmente o en ciertos momentos, sobre todo ciertas personas, por ejemplo los sacerdotes, tenían que pasar un proceso de limpieza llamado mikvah, ¿verdad? El que, por ejemplo, una persona que cumplía 13 años, entraba pasaba de la adolescencia a ser adulto, pues pasaba una limpieza de bautismo llamado el mikvah. Una mujer que se iba a casar tenía que pasar ese tipo de purificación. Un sacerdote que iba a ministrar tenía que pasar un proceso de purificación, porque ese era un proceso como de limpieza. Entonces, estas tinajas eran algo, llamémosle santos, sagrados, como que si fueran elementos para un oficio sacerdotal, llamémosle así. Y Él viene y rompe el esquema, diciéndoles, llenen esas tinajas de agua y de ahí saquen agua y llévenla al maestresala o al capitán del restaurante, convertido en vino. Para los que estaban alrededor debió haber sido algo impactante, porque tal vez no le pusieron tanta atención por el milagro, pero el proceso de haber agarrado esas tinajas que usualmente se utilizan para un servicio religioso, y el Señor rompe el esquema de la religiosidad para decirte, eso que tú utilizas para servirme, inclusive para purificarte, para presentarte delante de mi Padre, eso me puede servir para proveerte. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios hoy lo que te dice no es si elaboras muchos ritos religiosos para buscar una respuesta. No es de que si tú digas, Señor, necesito tu respuesta, y yo sé que dicen que para que tú respondas por ejemplo, hay que ayunar tantas veces a la semana. Y sabemos que, por ejemplo, el caso de Daniel, él vino y no recibió la respuesta, entonces se puso a ayunar. Pero cuando llegó el ángel le dijo, desde el día que dispusiste en tu corazón esa solicitud, me enviaron. El problema es que en el camino, pues se me presentó un adversario. No, aquel vino y dijo, le voy a ayudar a Dios. Si ayuno, seguramente Él me escucha. No estoy diciendo que el ayuno sea malo, no, al contrario. Creo que eso nos ayuda a tener comunión con el Señor. Pero
No creas que porque hagas algo, por ejemplo, algunos dirán, necesito la respuesta de Dios, entonces tengo que ir ahora a la iglesia. Entonces, el pensamiento de muchos es, como ahora voy a ir a la iglesia, entonces Dios me va a responder. No es tu acto religioso lo que escucha Dios. Él escucha un corazón de fe. Él escucha un corazón que esté dispuesto a creer, a mostrarse con una convicción de humildad, diciéndole, Padre, tal vez no soy tan perfecto, no soy tan santo, pero te quiero buscar. Y obviamente hay que estar en santidad. Señor, purifícame. Señor, límpiame. Pero escucha mi oración y te puedo asegurar que Dios va a responder cualquier oración que haya. Miremos este otro caso de otra respuesta inusual que uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y es aquella cuando Jesús dice, bueno, vamos a atravesar el mar de Galilea, y van en el trayecto, él estaba muy cansado y él viene y reposa. Dice que en la proa, o sea, la proa es la parte de atrás de la lancha o del bote, y estaba dormido. Y dice que empezó una tormenta muy fuerte. Pero léalo conmigo, y dice así en Mateo 8, 24 y 25. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Mire, por muy cansado que usted esté, pero si usted está dormido, una tormenta de este tipo hace que la lancha o el bote rebote a sí mismo. O sea, las olas hacen que brinque, porque dice que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Cómo? Lo único que puedo pensar es, o se estaba haciendo, que no, lo dudo que él se estaba haciendo. Yo sí creo que él estaba tranquilo. Él estaba con una paz y él decía, voy a descansar. Y en medio de la tormenta él estaba totalmente dormido. Increíble. ¿Cómo es posible que en medio de una tormenta uno pueda dormir? Eso es una cosa inusual, porque no es lo mismo que si él hubiera estado despierto, empieza la tormenta y todos se le quedan viendo, entonces él viene y dice, bueno, ¿qué dicen si oramos? Y le ordena a alguno de ellos, pónganse a orar conmigo, hagamos algo para que esto no se complique. Pero ellos, dice, y llegándose al Señor, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él viene y los regaña. Ahí es como que uno diría, pareciera que él estuviera esperando la respuesta de ellos y le dice, y ustedes, hombres de poca fe, ¿por qué no tienen ustedes la fe o la autoridad de hacer lo que me han visto hacer? Si ustedes le hubieran ordenado esa tormenta, seguramente se tranquiliza. Y dice el verso anterior que el Señor vino y le ordenó a la tormenta, tranquilo. Y en ese momento dice que se apaciguó. Y el comentario de ellos es, ¿qué autoridad la de este hombre o la del Señor que hasta las tormentas le obedecen? Pero el Señor les dijo a ellos que si ellos hubieran actuado, ellos hubieran podido detener la tormenta. ¿Sabe cómo me imagino yo? Que si ellos hubieran actuado, seguramente la tormenta se tranquiliza y el Señor Jesús sigue dormido. Al buen rato el Señor Jesús se despierta y ellos le cuentan, fíjate que pasó esta experiencia. Y él solo podría decir, me admiro de los discípulos que tengo. Padre mío, que podamos nosotros entender que no importa si la tormenta es tal en las circunstancias de la vida, si la situación que estás atravesando es complicada,
si la situación que estás viviendo pareciera que no te permite tener paz, hoy el Señor te dice, toma la autoridad, porque tú puedes provocar que eso se apague, que eso se aplaque, que eso se tranquilice. Y tú, por ende, vas a poder seguir descansando, como el Señor hubiera querido seguir descansando, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor te dice, yo puedo proveer de las formas que no te imaginas, inusuales, pero también puedo provocar la paz. Y tú tienes la autoridad para que esa paz puedas romper lo inusual. Paz en medio de la tormenta. Así dice el canto, ahora lindo el canto que de Dani Berríos. Bueno, pero miremos ahora ejemplos. Bueno, yo traté de agarrar algunos ejemplos que realmente me admiro de por qué los dejó el Señor registrados en los evangelios, para que aprendamos de ellos, acerca de la provisión, acerca de la paz en medio de la tormenta. Pero mire estos milagros acerca de sanidades, y también de una forma inusual. Esta historia es de un ciego, ¿verdad? Que pues él era ciego desde nacimiento, y tanto es así que los discípulos vienen y le dicen al Señor, ¿quién habrá pecado? ¿Él o sus padres? Y él viene y les dice, ya le están echando la culpa a los papás, ¿verdad? Ni él, ni los padres, sino esto es para que Dios se glorifique, ¿verdad? Entonces viene, habiendo dicho esto, léalo conmigo, después de decirles esto, para demostrarles que el poder de Dios viene del Padre, dice esto, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos, y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces, aquí tenemos otro milagro que uno dice, ¿no hubiera sido más fácil, mejor solo poniéndole los ojos, las manos sobre los ojos, y decirle, en el nombre de Jesús te declaro sano por el poder de Dios? No, tiene que hacer esto. Dice que él agarrar saliva, ponerla en la tierra, hacer una bolita, y ese lodo ponérselo en los ojos. Yo he oído a Viti que varias veces le dice a mi nieta, si se le cae eso al suelo, no lo recoja, tírelo a la basura. Y yo le diría, recójalo y límpielo bien, échele agua. Pero en esto, imagínese, barro con saliva. ¿Por qué el Señor dejaría este milagro? Realmente no es que sea no es que el Señor sea sucio, no, tiene un propósito. Y yo lo que entiendo es que el propósito es que uno fue en el estanque de Siloé. Y Siloé significa enviado. O sea que para que el que está ahí dice, Dios envió a alguien y este enviado me ha ordenado hacer algo. Porque dice que cuando Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque, él dice, el que me envió, me instruyó. Y eso es un mensaje para nosotros. Muchos milagros vienen y el Señor, uno quisiera el milagro así, pero ya, que responda ya. Y el Señor te dice, no, ve y haz tal cosa. Ve y ponte a cuentas. Como cuando estaba el fariseo y el publicano en el altar. Y le dijo, y el Señor le dice al publicano,
ve y deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas para que esa ofrenda suba. Entonces hay veces que el Señor te dice, yo voy a hacer cosas que parecieran raras, pero yo te instruyo a que ordenes algo en tu vida, a que estés dispuesto a escuchar primero mi voz para que sepas qué es lo que yo digo. ¿Sabe? Eso me recuerda cuando Jesús encuentra a los 10 leprosos. Y dice que Él les dijo, bueno, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando vayan llegando, Él que le examine la limpieza de la lepra. Pero no dice que ellos hayan sido sanos inmediatamente, sino que cuando ellos oyeron la voz y tal vez vieron la lepra todavía en su cuerpo, alguien vino y dijo, ¿por qué no vamos? A lo mejor en la obediencia del enviado vemos el milagro. Porque un leproso regresó con él, porque dice que este era samaritano, o sea, este no era judío. O sea, este no tenía sumo sacerdote del templo judío. Entonces él dijo, ¿y yo qué sumo sacerdote voy a buscar? Y seguramente él pensó, no, mi sumo sacerdote va a ser Jesucristo. Y él regresó con Jesús, aquí me presento ante ti. Y eso asombró también al Señor. El mensaje es, Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero tienes que hacer algo, tienes que escuchar la voz de Dios para que Él te diga, ve y haz esto, y en el proceso verás la respuesta, verás el milagro, ¿verdad? Esto me hace recordar este otro ejemplo que traigo a luz del que era sordo. Este era sordo mudo. Y otra vez, ¿cómo es que aquí? Bueno, pero aquí encontramos otra experiencia, no con lodo, pero sí con saliva. Y lo otro es con algún tipo de figura. Mire cómo dice, leámoslo. Cuando Jesucristo encuentra al sordomudo, entonces dice así la escritura en Marcos 7, 33 y 35. Acompáñenme. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, al sordomudo, a solas le metió los dedos en los oídos. Mire, le metió los dedos en los oídos. Y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Este es un evento que sucedió también en día de reposo y eso creó un escándalo también, ¿verdad? Porque cómo es que él sanaba en tiempo de reposo. Pero aquí miremos lo inusual. ¿Cómo es eso? Él pudo haber dicho, ve y que sea sano, porque así lo hizo con algunas liberaciones, por ejemplo, con la hija de la mujer sirofenisa que estaba con un demonio, él solo le ordenó y ella fue libre. Pero aquí viene y dice, y le mete los dedos. ¿Qué es eso? En los oídos y escupiendo. ¿Sabes qué? Dice que ellos tal vez estaban esperando que él hiciera alguna forma de sanidad como había hecho con los demás, tal vez sin poner manos o tal vez solo ordenando de lejos. Pero él cuando utiliza esto, él está diciendo, yo puedo usar cualquier modelo, método, no me limites. Hoy el Señor te dice, no lo limites cuando estés esperando una respuesta o un milagro. Tan solo espera en Él. No pongas condiciones para esperar una respuesta. Solo ten la certeza que Dios puede utilizar cualquier
modelo, cualquier forma para que tú veas la respuesta en tu vida. No limites al Señor poniéndole condiciones. Solo ten la esperanza y la fe, la certeza que Dios, que Él te dé paz, Señor. Yo sé que tú me vas a responder. Y yo te lo he pedido, yo me he puesto delante de ti, sé que tú vas a responder. Y Él va a hacer algo inusual. Esto me hace recordar ¿se acuerda de Pedro cuando él fue a pescar? Pues él dice que él conoció a Jesús porque él estaba lavando las redes después de estar pescando toda la noche. Y el Señor le dice, ve y tira la red en tal lugar. Y dice que se le llenó de pez. Y eso fue algo, pues prácticamente también muy inusual. Porque fue en un horario cuando supuestamente no es hora de pesca. Fue en un lugar donde Pedro mismo, que tenía mucha experiencia, le dijo, ahí no hay peces, si quieres ir más adentro, pero leámoslo tal como dice, porque este es uno de los versos tan lindos y hermosos acerca de las autoridades, de la autoridad del Señor. Vio dos barcas en Lucas capítulo 5, verso 2, y esto vamos a leer el 4 al 5. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores, y entre estos estaba Pedro y Andrés, habían bajado de ellas y lavaban las redes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que le llamó Pedro, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le escucha y le dijo, maestro, mira, nosotros somos los expertos, nosotros somos los pescadores, nosotros sabemos los horarios, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Entonces, aquí lo inusual es que el Señor nuevamente rompe todo protocolo de experiencia que uno pueda tener. El oficio de Pedro, imagínense, él dice que pescando toda la noche y no pescó nada. Él debió haber estado muy cansado, agotado y tal vez frustrado, porque según su oficio, él no pescó nada para el sustento. Pero el Padre viene y te dice, yo puedo usar tu mismo oficio, pero bajo condiciones que te pueden asombrar. Yo puedo usar tu mismo conocimiento, tu misma pericia, pero deja que yo sea el que gobierne en tu pericia. Y esto fue lo que hizo Pedro al querer escuchar la voz del maestro, cuando le dice, Señor, yo soy el que tengo la pericia, pero porque tú lo pides, porque tú lo ordenas, porque tú me lo indicas, yo echaré las redes. Si tú tienes la certeza que Dios está contigo, no pongas de por medio tus habilidades. Él puede utilizar tu misma habilidad, pero al modelo que Él tiene, en la forma como Él quiere. Él puede decirte, déjame que yo obre. Estás esperando una respuesta mía, pero la estás esperando a tu modo. ¿Por qué no hoy empiezas a reposar en mí y empiezas a esperar en mi respuesta? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿O qué es lo que le has estado pidiendo al Señor? ¿Sabes? Yo ahorita que estoy hablando, me viene a mi mente varias peticiones que yo le pido al Señor. Una es la iglesia, y nuevamente puedo sentir la paz de Dios diciéndome,
no te aflijas. Yo tengo control del ministerio. Yo tengo el control de lo que tú haces. Ve y predica. Ve y siembra la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Porque hoy el Señor te está diciendo, yo puedo hacer de tu vida que me seas muy útil, pero a mi manera. Y verás lo que yo soy capaz de hacer. Bueno, pero miremos otro ejemplo de algo inusual. Y hoy quiero hablarle de una liberación que realmente a los ojos de los que estaban ahí espectadores, esta persona no necesitaba una liberación. A los ojos de ellos, esta persona vivía con su enfermedad por muchos años, así que 18 años andaba con esa su enfermedad. Y ellos lo que pensaban era así vive y ni modo, es normal verlo así. O sea, podemos ver el problema de alguien y hacer creer que es normal que pueda vivir con ese problema. Pero miremoslo tal como dice la Escritura. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13, verso 10 y 12. Y dice de esta manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. O sea que ella tenía una enfermedad provocada por un espíritu. Pero todo el mundo creía que era normal. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice que inmediatamente ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Y obviamente empezaron todos a alegar que por qué había hecho ese milagro en tiempo del servicio, ¿verdad? El día de reposo. Pero yo quiero que usted medite en esta situación. Viene la señora y llega continuamente una mujer creyente porque estaba en la sinagoga y pensando, seguramente yo ya vivo con esta mi deficiencia y lo único que me queda ahorita es vivir con ella. El problema del que vive encorvado es que lo hace únicamente ver para abajo. O sea, es tal el bulto de la espalda que solo puede ver hacia abajo. No puede ver hacia arriba. Aquí la enseñanza es que esta mujer realmente ya se había acostumbrado a únicamente esperar en lo terrenal, en esperar de que pues, hubiera una respuesta o una ayuda para poder hacer sus labores terrenales. Pero el Señor ahí le dice, yo te puedo enderezar para que cambie tu mirada y empieces viendo ya no las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, que son las eternas, tal como lo dice Colosenses. Ya no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestes, en las cosas espirituales, porque esas son eternas, en cambio estas son perecederas, esas tienen tiempo. Hoy el Señor le dijo a esta mujer, tú eres libre. Y hoy te vengo a decir a ti, si hay algo que te tiene atado y no logras avanzar, tal vez es una enfermedad, tal vez es tu economía, tal vez es tus relaciones. Hoy el Señor te dice, a lo mejor algo las tiene atadas. Pues hoy en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy yo te declaro libre por el poder de Dios, para que tú puedas ver una liberación de eso que pareciera normal o usual y se convierta en inusual. Y que tú veas que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Casi estoy por terminar y solo quiero hablar de este otro aspecto inusual. Dice Jesús que cuando él iba a celebrar la Pascua, vienen y los discípulos le dicen, Señor, ¿dónde la vamos a celebrar? Y él les dice, sí, yo tengo un lugar.
vayan a tal lugar o a tal sector, y cuando vayan, de repente van a ver, se van a encontrar. ¿Cómo es eso que el Señor sabía que en el momento que ellos iban a estar entrando, se iban a encontrar a un hombre con un cántaro? Y lo otro es con un cántaro. Bueno, pero leámoslo, ¿verdad? Porque no hay como poder leer la escritura para entender las cosas que dicen. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Generalmente quien lleva el cántaro son las mujeres. Imagínense este hombre con su cántaro. Bueno, espero que haya sido bien machito. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decid al padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice que el Señor, el dueño de la casa, inmediatamente lo llevó a un lugar, a un recinto, y ellos empezaron a preparar todo. Seguramente Jesús en alguno de los milagros le dijo a él, va a llegar un día en que mis discípulos te van a visitar para usar ese salón que tienes para un evento. El Señor todo lo sabe y él sabe que necesitaba. Pero aquí el milagro es, se requiere una revelación para poder saber el momento cuando ese hombre iba con el cántaro y otro que llevara un cántaro y que ellos lo pudieran identificar. Hoy yo te digo que el Señor derrame un espíritu de revelación para que nosotros podamos encontrar salidas, para que nosotros podamos ver bendiciones. Bendición es decir bien, que salgan de la palabra, que salgan de la boca de Dios y se abran ventanas de los cielos, que podamos ver en una ventana las salidas de cómo poder nosotros hallar una respuesta en todo momento. Revelaciones. Una revelación que te diga solo lo sobrenatural, que no es usual, que tú estés esperando un milagro así, yo te lo voy a mostrar. Y sabes, cuando uno mira estos milagros, y hay muchos más, pero lo único que yo puedo ver es, ¿y qué tal si nosotros nos atrevemos entonces a creer en hacer cosas inusuales? ¿Sabe? Los mismos discípulos, seguramente de tantos milagros que hacía el Señor, agarrar lodo, meter los dedos, ordenar que vayan a un estanque, pues ellos dijeron, también nosotros podemos tener una autoridad para hacer cosas originales. ¿Sabe cómo lo hacían ellos? Dice que cuando ellos empezaron el ministerio, en Hechos 5:15, tantos, dice, que echaban los enfermos en las calles, los ponían en camas, en lechos, para que viniendo Pedro y a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Si hubiéramos sido nosotros, no. Ve y trae aceite, ve y trae, levanta las manos, repite conmigo, soy sano en el nombre de Jesús. Y empezamos a hacer alguna liturgia. Pero cuando uno sabe que Dios te puede dar algo original, que es inusual, Pedro fue capaz de decirle, pónganlos. Y yo sé que aunque sea mi sombra, va a ser un milagro ellos, pero que crean. Que Señor, que podamos ver milagros y seamos originales, sabiendo que tú nos puedes dar la autoridad para poder ver milagros en nuestra vida. Hay necesidad de tanto, Señor, pero es que salgamos de la religiosidad, porque a veces la religiosidad nos puede atar. Para terminar, solo puedo decirte que cuando habla de los hombres de la fe en Hebreos 11, hombres de la fe en Hebreos 11, las personas estas, solo puedo meditar en Moisés, que dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Yo cuando era pequeño recuerdo que jugaba con algunos amigos y de broma yo les decía que tenía un amigo que se llamaba No Lo Veo. Y no lo veo aquí, no lo veo allá. Era niño. Pero yo puedo imaginarme a Moisés diciendo,
Mírenlo, Él está ahí. No lo vemos, pero Él está allí. El Señor está presente allí en todo momento. Padre mío, que tú estés siempre en nuestra vida mostrándonos que tú nos vas a dar la respuesta, aun cuando no la esperamos del modo como nosotros quisiéramos. Pero tú puedes responder de la forma que nos asombre, de la forma que nos muestre que tú estás allí. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que estuvo escuchando este mensaje y te ruego, oh Dios, que aquel que ande clamando por su milagro, muéstrate y revélate y haz, Señor, que pueda haber lo sobrenatural y que se convierta en algo, una expectativa, y que tú manifiestes lo inusual. Te lo pido. Gracias, Padre. Al que está en escasez, reciba su bendición. Al que está enfermo, se sano. Y al que tiene problemas con sus relaciones, Señor, reciba la unción para poder enmendar todo esto. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y Dios esté con ustedes. Bendiciones.